pues mi nombre es Nancy Mireya Quintero Enciso. Como tú ves, soy juez de la República, juez de la campaña que estoy liderando. Pues no soy muy experta en las redes sociales y la he hecho así como con volantes y como en el Face con mis amigos. La campaña se denomina Pon en tu casa la bandera de la paz, cambiemos el color de la guerra por el blanco de la paz, vistamos a Colombia de blanco. ¿Por qué se me ocurrió esta idea? Porque ante esta coyuntura que estamos afrontando realmente, la paz es un proceso de todos los colombianos y siento que no hemos tomado conciencia de eso, porque todos de alguna manera hemos sido víctimas de la guerra. Algunos han sido desafortunadamente víctimas directas y otros hemos sido de pronto víctimas indirectas, pero alguna vez yo pensaba que nadie, ningún colombiano puede decir que no ha sido víctima de la guerra, porque inclusive aún viendo los noticieros, en el momento en que se siente incómodo por las imágenes que presentan de masacres, de asesinatos, esa ya es una afectación por la guerra. Entonces esta campaña busca varias cosas. En primer lugar, busca como despertar la conciencia, entender que todos tenemos una responsabilidad, que todos debemos concientizarnos, que todos debemos ser constructores de paz. ¿Y por qué la bandera de la paz? Los símbolos son importantes. Y yo pensaba, si la nación se cubrió de sangre, ¿por qué ahora no la cubrimos de blanco? Entonces la invitación es para que cada persona coloque en su hogar, en su apartamento, en su casa, en su oficina de trabajo, en el campo, en sus fincas, una bandera blanca como símbolo de reconciliación, que nos recuerde esa historia que vivimos, que estamos viviendo y que algún día superaremos. Ese es el primer objetivo, como llamar a la conciencia. El segundo objetivo es como no olvidar la historia y sobre todo conocer la historia. Mire que yo soy una generación, siempre he pensado que soy de la generación de la guerra y siempre estuve muy triste porque decía, caramba, yo nací en guerra y voy a morir en guerra, nunca voy a ver un día de paz. Con este proceso tengo la esperanza de que llegue a un buen fin, de que empecemos a construir nación y que tal vez no muera como con esa desilusión de que no vi un día de paz. Entonces mi invitación es a que conozcamos la historia, que sepamos lo que ha pasado y que a partir de ese conocimiento y de esa historia construyamos una nueva nación. Nosotros crecimos realmente en valores de guerra, por eso es que estamos viendo esta polarización y este enfrentamiento, porque realmente yo creo que nacimos en eso y crecimos en eso. Entonces la invitación es para que superemos esos valores y para que construyamos valores de paz. ¿Qué significa construir valores de paz? Significa ser mejores ciudadanos, significa ser tolerantes, significa ser respetuosos, significa sacar de nuestro código moral y ético prácticas que van en detrimento de la construcción de una sociedad mejor. Por ejemplo, el tema de la corrupción significa eso, que las nuevas generaciones erradiquen de su concepción el tema de la corrupción, que los servidores públicos prestemos el mejor servicio público, porque para eso somos servidores públicos. Ese es nuestro lema, esa es nuestra razón de ser. Entonces la invitación es esa, que a partir de la historia la superemos y construyamos una nueva nación. Entonces cada vez que el niño ve la bandera de la paz, le pregunta a su papá qué significa ese símbolo. Mi idea sería que la colocáramos en todos los rincones, en los colegios, en las plazas públicas, en los sitios emblemáticos, y que el papá le cuente durante algunos años, mire, ese símbolo significa que nosotros vivimos una historia de violencia, pero la superamos, y usted tiene que formarse en esos valores y continuar con esos valores de paz. Ese es como otro de los objetivos, y realmente el principal es ese, es un llamado para que las nuevas generaciones superen esos valores de la guerra, para que las nuevas generaciones definitivamente crezcan con valores de paz. Ya debemos poner fin a esta violencia. Nosotros sabemos que los acuerdos de paz no van a ser la paz inmediata, pero sí es el principio. Y es el principio de un camino que todos debemos recorrer. Es el principio de un camino que desde nuestros escritorios, desde nuestro quehacer, así sea haciendo bien nuestro trabajo, haciéndolo honestamente, prestando un buen servicio, siendo un ciudadano respetuoso, debemos gestionarlo. A nosotros como sociedad civil nos va a tocar desarmar nuestra alma, desarmar nuestro corazón, porque vamos a tener que enfrentarnos de alguna manera a todo ese proceso. Pensemos por ejemplo en los reinsertados. Yo alguna vez
pensaba si en 6 u 8 años o 7 años o 5 años una persona se presenta a un concurso y pasa para ser escribiente de un juzgado y ha sido miembro de la guerrilla o miembro de las autodefensas, o sea, ¿cuál va a ser mi actitud? ¿Lo voy a coger? ¿No lo voy a coger? ¿Va a tener siempre ese rótulo de guerrillero? ¿Sí? ¿O simplemente vamos a hacer ese proceso en que vamos a permitir que las personas se reinserten a la sociedad y aporten ya no con el rótulo, sino como un nuevo ser humano, como un nuevo miembro de la sociedad que ha dejado una vida en el pasado y ha empezado a construir una nación a partir de un nuevo paradigma? Entonces debemos preguntarnos eso, porque de todos debemos estar preparados. O si yo tengo hijos, ¿será que a mí me gusta que mis hijos estudien con los hijos de quien fue guerrillero o no? Porque nos vamos a ver enfrentados a esas cosas. Entonces la sociedad civil debe prepararse para eso. Y finalmente yo también pienso que todas las organizaciones sindicales, entre ellas pues Asojudiciales, de la cual hago parte, no soy de la Junta, pero hago parte como asociada, sí tenemos que emitir algún pronunciamiento. Nosotros somos fuerzas vivas de una sociedad y como fuerzas vivas de esa sociedad no podemos mantenernos callados ante una situación tan coyuntural como esta. Es que el proceso de paz no es algo que no tiene importancia, es tal vez el hecho más importante, es el hecho más importante en los últimos 50 años para construir nación y para empezar a vislumbrar la paz. Entonces no debemos dejar de lado esto y debemos pronunciarnos. Yo sí consideraría que todas las organizaciones sindicales, todas las fuerzas vivas del país, o sea, a favor de la paz también es realizar acciones de paz. Entonces yo tengo que empezar a pensar en paz, a vivir en paz y a construir paz. Entonces ese es el llamado: pensemos en paz, hablemos en paz, construyamos paz y pongamos la bandera de la paz en todo el territorio nacional. A pesar de usted, mañana